¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ustedes saben que todos los días, de una manera u otra, nos atrapa siempre esta investigación que solemos hacer profunda, ¿no? Profunda de aquellas cosas que nos han llamado siempre la atención, de distintos comportamientos, actitudes, modelos que el Señor tenía con nosotros, con sus discípulos, con la gente en general, ¿no? Yo quería considerar hoy con ustedes una situación que el Señor tuvo que vivir también, porque Él estuvo en una situación, vivió prácticamente en esos 33 años, más específicamente en esos últimos 3 años de su vida, vivió situaciones realmente desafiantes, angustiosas, llenas de parte de la gente y de mucha gente, llena de amor, pero también llena de crueldad, llena de aberración, ¿no? Y ante una de estas situaciones un poco extrañas, sucedió algo en aquel entonces allí por Mateo capítulo 14, verso 12, y dice que se acercaron los discípulos de Juan, su primo, Juan el Bautista, con una noticia extraordinariamente desagradable, aberrante, que fue cuando decapitan a su maestro, ¿no? Por una gestión caprichosa de la hija de Herodes, que era el gobernante de Galilea, ¿verdad? Estaban desesperados, me imagino, estos discípulos, porque ellos, claro, amaban a su maestro, amaban a Jesús, amaban la obra, eran personas, me imagino, coherentes, tiernas, piadosas, y de pronto ver este tipo de espectáculos los dejaba totalmente deprimidos, desconsolados y absolutamente sin palabras, ¿no? Como muchas veces nos pasa a nosotros cuando nuestros ojos ven situaciones y noticias que son verdaderamente aberrantes. ¿Qué hacen esta gente? Esta gente les explica y le dicen, Señor, fíjate lo que ha pasado acá. ¿Cómo es posible que se obre de esta manera tan despiadada y tan cruel con nuestro maestro, ¿no? Entonces, cuando el Señor recibe esta noticia, yo inmediatamente agarro y digo, no, ¿cómo actuaría el Señor ante una situación así? Porque siempre el Señor fue amante de la justicia, amante de las cosas justas, las cosas coherentes, ¿no? Dice que el Señor inmediatamente al recibir esta noticia, hermanos, se retiró solo en una barca a un lugar solitario. Evidentemente, hermanos, es una situación muy llamativa porque ¿qué cosas habrá considerado al llenarse de toda esta crueldad y al recibir toda esta crueldad de parte de la situación, ¿verdad? ¿Cómo solucionó este problema? Yo creo que en esta hora y media, en estas 2 horas en donde él se introduce solo en la barca y se va solo a navegar, empieza a conciliar y a considerar seriamente esta situación con el único ser que lo iba a ayudar, que era su Padre Celestial. Yo me pongo a pensar a veces cuando nosotros tenemos noticias de esta magnitud, cuando nosotros recibimos noticias dramáticas, o vamos a recibir noticias dramáticas, hermano, porque vamos a pasar por una situación, créanme, nueva, novedosa, insólita, jamás vista en el mundo. ¿Cómo vamos a reaccionar, hermanos? ¿A quién vamos a acudir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién va a poder escuchar? ¿Quién va a poder consolar? ¿Quién va a poder asistir nuestro corazón? Que va a estar lleno de preguntas por todos lados. Ya no las estamos haciendo, ¿no? ¿Seremos capaces también nosotros de ir a nuestro lugar apartado, a nuestra famosa cueva de Adulán, que cada uno tendrá la suya, y hablar y abrir el corazón delante del Señor? ¿Seremos capaces de hacer esto? Yo creo que la invitación de esta mañana va a ser esta, ¿qué pasó en esas 2 horas? El Señor estuvo allí hablando con su papá, diciéndole, Señor, ¿qué te parece todo esto? Evidentemente el Señor Jesús, dentro de su capacidad, sapiencia, ya sabía de esto. Y también seguramente sabía que en breve se iba a encontrar con su primo de vuelta, porque sabía lo que iba a pasar, ¿no? Pero en esa hora y media, en esas 2 horas donde uno declara su situación, donde uno puede reencontrarse con el Señor,
¿Qué hace el Señor en ese momento? ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Lo fortaleció, lo llenó de vitalidad, lo llenó de esperanza, lo llenó de fuerza, lo llenó de oxígeno, hermanos. Y hubo una unción especial de amor, de tal manera que mientras él estaba en esta situación, llenó su corazón de un amor y de una magnificencia especial que desbordaba su ser. Dice que no solamente él se fue, sino que la multitud que se enteraba, la gente que habitualmente lo seguía, porque, hermanos, el Señor era un hospital ambulatorio, Él iba para todos lados y todo el mundo iba con sus cargas, con sus pesares, con sus dolores. La gente que desconocía de esta noticia lo seguía, esperando que Él regresara, lo seguía de lejos, lo estaba siguiendo. El Señor, hermanos, centró su mirada en su Padre, centró su mirada en la necesidad de la gente. Y él se daba cuenta que no se podía dar ese lujo, el lujo de estar ese día deprimido, ese día estar desconsolado. No podía darse el lujo de ese día estar con una actitud dura, con una actitud cruel, con una actitud de desprecio ante esa gente. Y transformó toda esa gestión absolutamente en compasión para ellos. De hecho, si ustedes ven, hermanos, el pasaje del versículo siguiente, el Señor dice que se retiró solo, pero luego las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Y si vemos, el Señor ¿qué hizo? Cuando los vio, tuvo compasión de ellos, regresando a la orilla, se baja de la barca y empezó a asistir a esa gente. Todas aquellas novedades y noticias duras, crueles y despreciables, el Señor pudo transformarlas en una sola palabra, en compasión, en misericordia. ¿Seremos capaces nosotros también, hermanos, cuando pasan situaciones de este tipo, de presentarnos delante de la presencia del Señor y decir, Señor, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos cuando hay un ataque de temor, de angustia, de ansiedad, de desesperación, de incertidumbre? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago, Señor, cuando estoy con la pálida encima todo el día y cuando estoy seguro que voy a recibir alguna historia esta rara, ¿veo? ¿Cómo lo puedo transformar en fe, en confianza, en esperanza, en sosiego, en convicción, en compasión, en misericordia hacia mis seres queridos? ¿Cómo lo hago? Poniendo la vista, la mirada en el Señor, no en el dolor, no en la circunstancia. Tendremos que tomar nota de esto, porque seguramente de esta experiencia que el Señor tuvo, de esto es lo que yo puedo rescatar esta mañana. Pongo la mirada en Jesús. ¿Se acuerdan aquí en esa oportunidad, hermano, cuando el Señor se puso a caminar sobre el agua y Pedro quiso, copiar esa actitud, ¿no? Entonces, mientras lo miraba Pedro al Señor, no tuvo miedo de ninguna eventualidad, sino que se pudo acercar y pudo caminar y dio un par de pasos. Pero cuando su mirada bajó y estuvo en función de lo que estaba pasando en el exterior y dejó de mirar al Señor, él empezó a hundirse. Tal vez es la hora, hermanos, que nosotros saquemos esta referencia a flote y en memoria, ¿no? Cuando ese temor, esa angustia, esa ansiedad te abatan, hermanos, no la mires. Mirá la presencia, mirá los ojos del Señor. Intentá estar con Él. Pedile al Señor fuerza, vitalidad, ánimo. Sobre todas las cosas, fortaleza, oxígeno, hermano. Nosotros evidentemente no somos ni la sombra, pero vamos a intentar llegar a estar a esa altura, a esa altura. Esa es la invitación todos los días. Yo te quería dejar, hermanos, esta
yo te quería dejar esta invitación, esta reflexión de esta mañana. Ante esa mala noticia que recibiste, que estás recibiendo o que quizás tengas que recibir, no mires esa situación. Presentate delante del Señor y le decís, Señor, ¿cómo lo vamos a transformar esto? ¿Qué vas a hacer tú? El Señor tiene la capacidad, hermano, ¿sabe qué? De centrifugar todo aquello negativo y transformarlo en esperanza, en confianza, en convicción. Es el único que lo puede hacer. Él tiene esa capacidad. Yo te invito en esta mañana a que podamos presentarnos hoy al Señor a través de una oración y decirle, Señor, transforma todo aquello que hasta hoy dañó mi vida, hasta hoy fue una depresión total, y transformalo, Señor, en esperanza, en convicción, en sosiego, en confianza, en fe para mí. ¿Qué te parece? Vamos a hacer esta oración. Sí, Señor. Nosotros también queremos presentarnos delante de tu trono de gracia y decirte, Señor, más de una vez hemos recibido noticias, hemos pasado por momentos de depresión, por momentos de desolación, por noticias que fueron dramáticas, que reventaron todos los esquemas. Pero nosotros, Señor, en esta mañana nos vamos a presentar delante de ti y te vamos a decir, Señor, transforma esta situación en una situación de bendición, en una situación de esperanza, en una situación de fe, de sosiego, de convicción. Transforma toda aquella dureza, toda aquella crueldad, todo aquel desprecio que podamos recibir o que podamos escuchar en compasión, en misericordia. Hermanos, ¿sabe lo que pasó ese día? Ese día fue un día de victoria. Te voy a comentar una cosa y con esto ya concluyo. Ese día, si vos lees los versículos siguientes que siguen, ese día el Señor fue el día en que pudo dar de comer a 5.000 personas. Ese mismo día fue, hermanos. Ese mismo día. No te asustes y no te preocupes cuando recibas una noticia desagradable, porque es posible que el Señor la transforme de tal manera que ese día recibas el milagro más extraordinario de tu vida. Hermano, que el Señor te bendiga. Un abrazo muy grande. Chao, hasta luego.